Muy buenas noches, hermanos y hermanas, bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, Muy buenas bienvenidos. noches. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Escuela Teresiana de Promoción Espiritual. Bienvenidos a este espacio de formación espiritual que nuestro Señor Jesús también nos permite compartir como comunidad, ya sea por el medio virtual y también por las diferentes plataformas de Zoom, de YouTube y de Facebook. Y sobre todo también un gran saludo a aquellos hermanos que también nos van a poder observar y vamos a poder compartir esta experiencia de formación pues, de manera diferida. Ahora, queridos hermanos y hermanas, les invitamos a poner todas las experiencias que tuvimos precisamente durante esta semana, sobre todo para que el Señor las recoja en este pequeño taller de oración y sobre todo también dispongamos nuestro corazón para que el Señor y el Espíritu Santo preparen nuestro corazón para este encuentro. Para eso tenemos a nuestro hermano Harold Barrios del Seminario San Juan de la Cruz que nos va a dirigir el día de hoy el taller de oración. Muy buenas noches, Harold, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto tenerte por acá. Buenas noches, Isaac, Fray Luis. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento y gracias también por la oportunidad de poder estar presente y poder acompañar este momento de oración. Muchas gracias, Harold, y el espacio es tuyo. Gracias, Isaac. ¿Me confirma, por favor, si se ve la presentación? Se ve muy bien. Muchas gracias. Gracias, hermano. En este momento vamos a disponernos en la presencia del Señor, sobre todo en este día en que recordamos y estamos de fiesta por el apóstol Santo Tomás, en el cual, eh, por así decirlo, tenemos mucha semejanza con él. Entonces, para iniciar este momento de oración, vamos a hacer la oración la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora en este momento a reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, en el cual eh, hacemos referencia al apóstol Santo Tomás del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos,
trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Tomás estamos reflejados todos nosotros, porque el apóstol, al igual que nosotros, muchas veces, cuando se vive, cuando se viven situaciones difíciles de la vida a las cuales no encontramos respuestas y consuelo, en ese momento se hace palpable la crisis de fe, donde cuestionamos el sentido del sufrimiento que se está experimentando o incluso se cuestiona al mismo Dios. El Evangelio de hoy nos invita a confiar en el Señor, aún en medio de las situaciones en que la razón nos diga que ya no hay salida, porque Cristo al resucitar venció todo aquello que hacía vivir al hombre sin esperanza. Ha llenado de luz incluso la realidad más dura y temida del ser humano, que es la muerte, pues Él nos acompaña fielmente en todos nuestros caminos hasta que lleguemos a gozar plenamente de su compañía en el cielo. Es verdad que muchas veces cuando estamos en esos momentos difíciles, ciertamente la fe se tambalea, ciertamente hay un conflicto entre la fe y la razón, porque al no entender el sufrimiento que estamos pasando en ese momento, simplemente en esos momentos de oscuridad, muchas veces es difícil sobrellevarlo, es difícil encontrar el sentido de esa realidad que nos está pasando. Y también podemos traer a la memoria una situación que a nivel mundial ha impactado, que es la situación de nuestros hermanos en Venezuela, que son situaciones que son inesperadas y son realidades que muchas veces no se entienden y que muchas veces nos cuestionamos de la misma manera como el apóstol. Al ver a su maestro morir, ciertamente todas sus esperanzas han sido golpeadas desde la raíz. Es difícil volver a levantar la mirada y por eso muchas veces, aunque sus hermanos de fe le han comentado de que han experimentado la presencia del Señor, por el mismo sufrimiento por el que ha pasado muchas veces, no logra ver o de cierta manera trata de buscar respuestas que en ese momento no puede percibir. Pero el Señor nos pide de que aún así, en esos momentos en que no veamos luz, que confiemos en Él, que Él es el Señor de la historia, que Él va llevando nuestro caminar, que todo lo que sucede, Él siempre saca lo mejor de cada situación, aunque en el momento no lo veamos. Por eso, hermano, te quiero invitar a que en este momento también escuchemos la siguiente canción. Aunque hayan tormentas y en la tempestad
Para culminar este momento de oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con lo siguiente. Cierra tus ojos y pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra fe. Dios Todopoderoso y Eterno, que fortaleciste a tu apóstol Tomás con una fe firme y segura en la resurrección de tu Hijo, concédenos creer tan perfectamente y sin duda en Jesucristo nuestro Señor y Dios, que nuestra fe nunca falte ante tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento lo dejo con el hermano Isaac. Muchas gracias, hermano Harold, por permitirnos también entrar en contacto con nuestro Señor y sobre todo también por alimentar nuestra fe, que eso es también lo que parte del día de hoy celebramos con el apóstol Santo Tomás, el día de hoy. Dichosos los que creen sin haber visto, como dice nuestro Señor cuando se le aparece Santo Tomás. Gracias, Harold, y feliz descanso, y nos vemos en una próxima. Dios te pague de verdad. Muchas gracias. Que tengan Excelente, buenas muy noches. bien. Bendiciones. Gracias. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, enviamos un caluroso saludo a aquellos hermanos que se están conectando por medio de la plataforma de Zoom, también a aquellos que nos están escuchando en YouTube y también en Facebook. Y también mandamos un gran saludo a aquellos hermanos también que nos van a acompañar de manera asincrónica. El día de hoy en nuestro curso de Psicología y Espiritualidad vamos a seguir profundizando en esta interesante relación, pero sobre todo ya según lo que Fray Luis Martínez nos va a seguir compartiendo el día de hoy con mucha alegría, gracias al Señor. Y el día de hoy nosotros vamos a profundizar en el tema libertad y madurez, virtudes y plenitud de vida. Para eso, Fray Luis Martínez está ya preparado con toda la energía y con toda la alegría. Muy buenas noches, Fray Luis. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo está? Por siempre se ha alabado. Muy bien, gracias a Dios. Qué Como dice, alegría, Fray, escucharlo, de verdad. Me alegra bastante volverlo a ver y el espacio es de usted. Muchas gracias. contento, como dices, ¿verdad? De poder celebrar este acontecimiento. Vamos a ver si se ve. ¿Se ve? Sí, solo falta la pantalla completa. Eso sería lo Completa. único. Ahí Eso, estaría. muy bien. Ok, perfecto. Gracias, Isaac. A usted, Gracias, Fray. Harold, por acompañarnos en el tiempo de oración. Muy bien. Recordando un poquito, partimos, el punto de partida es que el ser humano pues es hijo amado de Dios, imagen y semejanza suya, con esa dignidad y hermosura que nadie le puede quitar, esa hermosura, esa belleza con la cual Dios nos ha creado para ser sus hijos amados, hijas amadas. Hemos recorrido y nos hemos dado cuenta pues de que a veces eh, pues pasamos por momentos de lucha, de prueba, nos enfermamos, pero pues por eso buscamos ese proceso de integración, ¿no? De ese proceso de buscar ese equilibrio entre la salud física, psíquica y espiritual. Y ese camino se hace en un recorrido que dura toda la vida. Este camino, este proceso dura toda la vida. Y ahí vamos pues descubriendo elementos, recursos, medios, oportunidades que tenemos para ir avanzando en esa plenitud humana, en esa plenitud de vida. Como diría San Juan de la Cruz, pues el fin es la comunión con Él. El final es pues esa plena eh, realización en Cristo, ¿no? Como dirá el mismo santo, pues que solo en Dios el ser humano encuentra la plenitud de vida. ¿M? Pero bueno, vamos en este camino y a veces pues necesitamos algunos medios, algunos recursos para poder encaminarnos, para poder avanzar en este camino. Cada uno, por supuesto, Dios lo va llevando por caminos diferentes, por medios diferentes.
De manera pues que el ser humano es un ser original y especial dentro del mundo, como hemos visto. Ocupa un lugar importante, ¿verdad? Recordábamos lo que decía Max Scheler, el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? El único capaz de reflexionar, de pensar y de aprender sobre sí mismo. El ser humano descubre una dimensión que no poseen otros seres del mundo y es lo que tradicionalmente se ha llamado espíritu o alma espiritual. Hoy se prefiere llamar esa dimensión espiritual. Entonces, ¿verdad? No solo somos esa parte biológica, no solo somos esa parte psíquica, sino también pues esa capacidad de relacionarnos con los otros y con el otro con mayúscula, con el amado. Es importante pues eh, como que tener en cuenta, tener una visión de conjunto de ese camino, de ese recorrido. Le llamamos elementos fundamentales para el camino espiritual o mejor dicho, pues el camino, la topografía, pues que debemos recorrer, el camino espiritual. Y lo primero, pues es ser conscientes de que Dios nos ha regalado una vida maravillosa, ¿no? Una vida, el primer regalo, la primera vocación que Dios nos regala, nos concede, es la vida. Decíamos que pues somos campeones ya desde ese momento de la concepción, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado la vida. Y esa vida pues la que vivimos hoy, ¿no? Sin más ni menos con sus pros y sus contras, pero sobre todo tenemos la oportunidad para ser felices hoy. Santa Teresita dice, tiene un poema muy bonito, pues que pues habla precisamente de que solo tenemos ese día de hoy para ser felices, ¿no? Y que no debemos pues ni pensar en el pasado porque ya pasó, ni en el futuro porque solo está en las manos de Dios. Entonces, acoger esa vida en toda su plenitud, amarla, valorarla, respetarla, cuidarla y protegerla, ¿no? Obviamente desde su concepción hasta el último suspiro que Dios nos dé, ¿no? En esta vida. Entonces, reconocer esa vida que has recibido de Dios, ese regalo que has recibido del Señor y amarla, acogerla con alegría y esperanza. Darnos cuenta también que como hemos visto, mi vida, esa vida única que he recibido de Dios, esa vida que como don que Dios me ha dado, pues tiene varias dimensiones, ¿no? Dimensión biológica, dimensión social, dimensión humana, sexual, dimensión cultural, dimensión espiritual también, ¿no? Todas las dimensiones. Y esas dimensiones, pues, son con las que me comunico, con las que me relaciono, ¿no? En la medida en que voy entrando en contacto con la familia, con la escuela, con la sociedad, pues también, ¿verdad? Con la cultura en la que he vivido, en la que he crecido, pues voy entrando en comunicación con esas dimensiones, ¿no? Me voy comunicando a través de esas dimensiones humanas que he recibido de Dios también. Todas las dimensiones están unidas orgánicamente en un solo ser, en una sola persona. Eso que llamábamos la unidad, esa integridad de la persona, ¿no? Entonces, el reto, la llamada, la invitación es para tratar de vivir pues en esa unidad, en esa integración del ser humano, ¿no? Que solo en Dios encuentra su plenitud, pero pues ya vamos intentando ese equilibrio, esa unidad integrando esas dimensiones en nuestra propia vida, en nuestro caminar personal y familiar y pues social también. Entonces, íntegramente, ¿no? No fragmentadamente, porque a veces hay situaciones que nos fragmentan, experimentamos como que andamos como divididos, ¿no? Como que no nos sentimos plenamente humanos, plenamente divinos, plenamente satisfechos y contentos. Entonces, pues habrá que ver qué está pasando, qué está ocurriendo. También descubrir, ser consciente de que mi vida espiritual es guiada por el Espíritu Santo que me habita. Veamos a ver un poco de dónde viene la espiritualidad y precisamente pues es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces,
seguramente que tenemos muchos medios para fortalecer, para cultivar la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida, especialmente a través de la oración, ¿no? A través de esa acción maravillosa del Espíritu misericordioso, compasivo y que nos ayuda también a caminar hacia la plenitud. Entonces nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De ahí viene la espiritualidad. Y por supuesto, así como en la vida humana, pues he sido fruto de un nacimiento, de un padre, una madre, especialmente pues de la madre, también a nivel espiritual es como nacer de nuevo, ¿no? Un poco la experiencia de Nicodemo, Jesús que le dice, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto si ya soy adulto? Pero bueno, pues también nosotros en la vida espiritual, una experiencia de Dios en nuestra vida que transforma nuestra vida, ¿no? Otros le pueden llamar como quien dice la conversión, ¿no? Santa Teresa de Jesús utiliza un verbo muy significativo, que es la transformación. Y utilizando la imagen del gusano de seda, que pues entra en el capullo, ahí hace un tiempo de integración, de transformación y luego surge esa mariposica blanca, ¿no? Y la diferencia es importante, dice la Santa Madre, ¿verdad? El gusano que solo camina, que solo se arrastra, y la mariposica que vuela, ¿no? Y que pues alcanza altas niveles de experiencia, ¿no? Así también el ser humano es necesario que haga ese proceso de transformación. Para eso es necesario entrar en nosotros mismos, ¿verdad? Como vamos a ver un poco en ese conocimiento propio, pues para darme cuenta de la interioridad de ese gran tesoro, ese gran regalo que Dios me ha dado. Entonces, pues ahí surge un nuevo nacimiento. Dios me da una nueva vida, una nueva misión. Un poco la experiencia de Pablo en el camino de Damasco también, ¿no? Que le da un nuevo nombre, un nuevo camino. La experiencia de Pedro después de la resurrección, cuando Jesús le pide y lo confirma en el amor, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Verdad? Entonces le confirma en una misión y le confirma también en el amor. Entonces es importante ser conscientes de eso, de ese camino, de ese proceso que Dios va dando, me va regalando. Y por supuesto es importante todo este camino espiritual, toda nuestra vida, cuidarlo, protegerlo y fomentar, pues por supuesto, mi vida espiritual, ¿no? No dejar que las circunstancias, que los medios, que las situaciones, como que vayan enfriando eso, ¿no? No dejar que muera esa semillita que cae en el camino, ¿no? Sino que caiga en tierra buena, en tierra fértil y dar ese 60, ese 100 por uno que Dios nos invita a dar, ¿no? Entonces, pues es importante cuidar. El Papa San Juan Pablo II, en una de sus catequesis, decía lo siguiente, miren qué bonito. La espiritualidad cristiana no consiste en un esfuerzo de autoperfeccionamiento, no es algo que solo dependa de nosotros mismos, como si el hombre con sus fuerzas pudiera promover el crecimiento integral de su persona y conseguir la salvación. El corazón del hombre herido por el pecado es sanado por la gracia del Espíritu Santo. Y el hombre solo puede vivir como verdadero hijo de Dios si está sostenido por esta gracia. De manera que, pues no es un esfuerzo puramente humano, ¿verdad? Es verdad que, que nos disponemos y hacemos las cosas como si dependieran de nosotros, sabiendo que Dios es el que está delante, ¿no? Entonces, el corazón del hombre herido por el pecado es sanado por la gracia del Espíritu Santo. Pero ojo, no quiere decir, ¿verdad?, que solo sea pues una gracia de Dios. Miren lo que dice. La espiritualidad cristiana no consiste tampoco en llegar a ser casi inmateriales, desencarnados de este mundo, sin asumir un compromiso responsable en la historia, ¿no? Como de repente en algún momento se le acusó a la espiritualidad, ¿no? Que como que se olvidaba de este mundo. No, todo lo contrario.
como diría Santa Teresa de Jesús, entre más santos, más humanos, más conversables, ¿no? Entonces, en efecto, dice el Papa, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, lejos de llevarnos a una evasión alienante, penetra y moviliza todo nuestro ser, inteligencia, voluntad, afectividad, corporeidad, para nuestro hombre nuevo. Impregne el espacio y el tiempo de la novedad evangélica. Así que, ¿verdad? No solo es no es un autoperfeccionamiento, no depende solo de nosotros, pero tampoco dejamos de ser humanos, ¿no? Seguimos siendo humanos, seguimos viviendo en este mundo. Un poquito la experiencia también de la despedida de Jesús, de los apóstoles, cuando ora por ellos y le dice en el Juan capítulo 17, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. O sea, de manera que sigue en ese mundo, en esa realidad humana, ¿no? Un poco la experiencia, pues, de San Juan Pablo II también es en su camino de fe, ¿no? Un hombre muy humano, ¿verdad? Pero también que fortalecía su espíritu en el amor de Dios, ¿no? Que lo lleva incluso a perdonar. En la fotografía que aparece ahí, pues ese encuentro, ¿verdad? Usted sabe que tuvo un atentado en 1985, me parece, y entonces, pues el Papa le da el perdón, le perdona, ¿verdad? Muy bien, pues eso. La teología espiritual, ¿qué estudia? ¿Qué nos enseña? Pues es una disciplina teológica que estudia sistemáticamente, ordenadamente, la asimilación creciente, progresiva, del misterio de Cristo en la vida de la persona dentro de la iglesia, ¿no? En un proceso constante y gradual hasta la madurez, ¿verdad? Entonces es un estudio sistemático, teológico. La espiritualidad, por su parte, presta atención a la vivencia del cristiano. Es decir, es más una experiencia, es más una vivencia, expresa y encarna en la particular condición sociocultural religiosa que constituye su hábitat cotidiano. Y aquí, pues yo pongo un ejemplo, por ejemplo, es como yo tener la teoría de cómo nadar. Entonces yo puedo saber la teoría de cómo nadar, mover un brazo, mover el otro, mover el pie, mover aquí, ¿verdad? Sacar la cabeza, no sé. Pero si nunca me meto al agua, no sabré qué es nadar, no sabré cómo avanzar en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que la teología es como la teoría, ¿m? Todo lo que debo vivir, lo que debo conocer. Y la espiritualidad es hacer la experiencia, ¿no? Es nadar precisamente, ¿no? Entonces, ¿m? esa, se complementan, por supuesto, ¿no? Se complementan en el camino de la vida. De manera que aquí la teología dogmática, o sea, la teología en general, estudia el contenido de la fe. La teología moral estudia la coherencia de fe, ¿verdad? Lo que yo quiero vivir, cómo lo quiero vivir de una manera coherente. Y por supuesto, la espiritualidad estudia el desarrollo de la fe en la vida concreta del discípulo de Cristo. Y esto, pues, nos une en la fe, ¿m? En la fe, en la esperanza y en la caridad, por supuesto, ¿no? Nos unen en Cristo Jesús, ¿m? Y en la vida cotidiana, por supuesto, ¿no? Cada persona, pues, lo vive en su vida cotidiana. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Profundizando un poquito más, la teología espiritual profundiza la experiencia personal del Dios vivo para ser testigo, por supuesto, es decir, para anunciar, porque no solo es para Él, no es algo intimista, no es algo así como que, "Ay, qué bien que se está aquí", ¿no? Sino que me ayuda a testimoniar esa experiencia de Dios vivo en mi vida, ese ser testigo creíble de la vida en el espíritu, con sensibilidad hacia el camino espiritual de los otros, de las demás personas, y para hacer, ¿verdad? Una palabra, hacer mistagogo y guía espiritual de la comunidad eclesial. ¿Qué significa eso? Pues
pues ser maestros de la experiencia de Dios, ¿no? Y poder llevar a otros a la experiencia de Dios, ¿no? Por eso ustedes al terminar estos cursos, pues tendrán esa posibilidad de llevar a otros a la experiencia de Dios también, ¿no? El objetivo específico de la teología espiritual es el desarrollo dinámico y concreto del proceso de santificación del bautizado. Desarrollo dinámico, como decíamos de la persona, que no es estático, no es algo así como que, bueno, ya acepto unas verdades de fe y como que ya, no, eso me lleva a vivir una experiencia de vida espiritual, a vivir mi propia santificación de bautizado, ¿no? Desde el bautismo, por supuesto, he recibido la gracia de Dios de ser su hijo, ser su hijo amado. Y en el camino de la vida voy desarrollando esa experiencia de Dios en mi vida. Así que, pues, la teología espiritual vive, conoce, profundiza en estas cosas, ¿no? Y la espiritualidad abarca la totalidad de la persona, como, así como mirábamos la visión unitaria del ser humano, pues también la espiritualidad vive, no solo el área espiritual, por decirlo de alguna manera, no solo un área de la vida, sino la totalidad de la persona. Así que eh, me mueve a amar a Dios en los hermanos, en las personas, con mi vida, con mis sentimientos y emociones, ¿verdad? Así, con toda mi neurología, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, ¿no? Un poquito recordando Deuteronomio 6:4, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios, es decir, con todo nuestro ser. El espíritu posibilita a las personas para que tengan vida y sean lo que son, llamados a ser, pues, la vocación a la cual Dios les ha llamado. El espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser, sus motivaciones últimas, su ideal, su pasión, la mística por la que vive y lucha. Es lo que da sentido a su vida. Entonces, por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y para eso pues es necesario disponernos a esa acción en nosotros, ¿m? Eh, no, no esperando, no sé, estar eh, como quien dice preparados, ¿no? Porque a veces también no comenzamos el camino espiritual porque digo, mire, fíjese que es que no tengo resuelto muchas cosas en mi vida, fíjese que todavía pues no perdono, fíjese que todavía pues no estoy seguro de que si Dios me ama, si Dios me llama. No, no importa. Dios te llama tal cual, así como eres, de tu historia sagrada, tu historia humana. Así te ama, así te llama, así te invita, ¿no? Y el Espíritu pues nos guía. La espiritualidad es entonces caminar según el Espíritu, que es soplo de Dios. Por eso la espiritualidad es energía, dinamismo, libertad, amor, fidelidad, donación, vida, alegría. Miren, todo esto es la espiritualidad. Y entonces por eso es importante cultivar esa experiencia en nosotros, ¿no? Esa experiencia humana. Dios ha puesto el ser humano la capacidad de Dios, por supuesto en todas las culturas, en todas las personas, incluso aquellos lugares o personas que no ha sido anunciado Cristo, pues decía el Concilio Vaticano II, pues existen las semillas del Verbo, está ahí presente Dios. O como diría Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ¿verdad? Que Dios nos guía, Dios nos acompaña y Dios, pues sí, guía nuestra vida, lo sepamos o no, ¿no? Para conocer y entender el entorno y los demás es necesario conocerme a mí mismo. Entonces, es importante volver siempre a esa experiencia, a la pregunta existencial que nos hacíamos al inicio, ¿quién soy? Entonces, para acoger la experiencia de Dios, para vivir esa experiencia de Dios, para vivir nuestra espiritualidad, hay que partir de nuestra tierra sagrada, de mi ser, de mi persona, de mi realidad con sus cualidades, con sus dones, con sus virtudes, pero también con su humanidad. Entonces,
Santa Teresa de Jesús nos decía una cosa muy bonita. Dice, no es pequeña lástima que no nos conozcamos a nosotros. Da pena a veces, pues sí, no conocernos, ¿no? No saber quién soy. Habla de un conocimiento de mi persona y de los que me rodean. Crecemos en un cara a cara, en un construir mi persona en sociedad, pero es necesario conocer lo que soy, por qué vivo, cómo vivo, para responder los signos de los tiempos y para también aportar como mi granito de arena a este mundo maravilloso que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz nos enseñan, nos ayudan, ¿verdad? A esta experiencia de Dios, a este conocimiento propio. ¿M? Y sobre todo nos invitan, nos hacen, como quien dice, posible, nos animan a que esta experiencia del conocimiento propio es posible. Y que no solo es posible, sino que es urgente y necesario en nuestra vida, ¿no? A través de la experiencia de Santa Teresa y San Juan de la Cruz se nos brinda la oportunidad de crecimiento y clarificación en la búsqueda de Dios, visto como nuestro fin y centro de vida, por supuesto, ¿no? Dios nos llama a la vida. Y un aspecto importante que ellos tratan, no es que lo traten así como de una manera directa, sino que en su experiencia, en ese compartir la experiencia de Dios en sus vidas a través de sus escritos, pues nos hablan de esta realidad, la interioridad. Como decía por ahí alguien, la interioridad, ese continente no descubierto muchas veces, ¿no? Pero que es necesario ir ahí al fondo, al interior, porque hemos conquistado el cielo, las estrellas, la luna, hemos ido a la luna, pero pues a veces nos es difícil entrar en nosotros mismos, porque a veces nos da miedo, porque a veces no sabemos qué hacer, porque a veces pues no sabemos como que con qué nos vamos a encontrar, ¿no? A veces nos da miedo entrar al sótano de nuestra vida y resulta que ahí están los tesoros más valiosos muchas veces, ¿no? Y que es necesario como que hacer una entrada y sacar esos tesoros que son importantes y necesarios en nuestra vida. Y Santa Teresa de Jesús nos dice que es necesario el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de sí mismo, ¿no? El filósofo ya decía, conócete a ti mismo, pues es una realidad muy importante. Y esto es un aprendizaje todos los días, ¿no? Todos los días vamos aprendiendo de nosotros mismos, las cualidades, los dones, los tesoros que muchas veces llevamos, pero que a veces pues no los hemos explotado, ¿no? Es un poco la experiencia de que dice Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, pues a veces nos quedamos más en la vasija que en el tesoro. Entonces, por eso es importante. Y por supuesto, Santa Teresa nos invita a andar en la verdad. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Es importante tener una sólida identidad de nosotros, de lo que estamos llamados a ser, y por supuesto a vivir felices. Dios nos llama, Jesús nos llama a ser felices, dichosos, bienaventurados. Por supuesto, no es como la felicidad que da el mundo, sino una felicidad profunda, ¿no? Y por supuesto, vivir felices en desapego y humildad. No apegarnos a nada ni a nadie. Y la virtud que nos acompaña es la humildad. Muy bien, conocimiento de sí mismo. Bueno, Santa Teresa recomienda o dice que es importante atrevernos a mirar dentro de nosotros mismos, ¿no? A atrevernos a mirarnos, ¿verdad? Y sobre todo a mirarnos con los ojos de Dios, ¿no? Que nunca quita de nosotros su mirada amorosa y misericordiosa, ¿no? A veces de repente nosotros tenemos una mirada muy dura para nosotros. El Señor nos mira con misericordia, ¿no? Entonces es importante aprender a vernos, ¿no? No solo ver nuestros errores, nuestras equivocaciones, no solo a ver nuestras carencias, lo que nos falta, no solo ver nuestras heridas, lo que me hicieron, lo que me dañó, sino atrever a vernos en verdad. Este mundo inconsciente que se recuerdan cuando hablábamos allá en el iceberg, esa imagen del iceberg,
la parte inferior, que es como el inconsciente, ¿verdad? Que, que mm, funciona a través del ello, que pues es ahí se mueve pues a través del deseo nada más, ¿no? Sí, de lo que yo quiero. Pero a veces es importante aprender a entrar en nosotros mismos. Hay que pedirle ayuda al Señor también para poder entrar, no solos, porque a veces nos da miedo, sino acompañados de Jesús. Es importante reconocer nuestras emociones, por supuesto, ¿no? A lo mejor en otro momento, pues es importante reconocer como, ¿verdad? ¿Cuál es la emoción importante, significativa en mi vida? La alegría, la compasión, la misericordia, la tristeza, el enojo, el miedo, el egoísmo. ¿Cuáles son como las emociones que como que guían mi vida, ¿no? O por el contrario, pues tengo paz, tengo alegría, tengo esperanza, tengo gozo, ¿m? Pues esas virtudes que llegan cuando le abrimos el corazón a Dios, a Jesús, por supuesto, ¿no? Entonces, reconocer nuestras emociones, reconocer, bueno, estoy bravo, estoy enojado, sí, estoy enojado, estoy enojado. Y pues, pero no es de gusto que estamos enojados. A veces puede ser que estemos enojados con alguien, ¿no? Con alguna persona, alguien que a lo mejor, pues, me insultó, me dijo algo que desafortunado. Entonces, pues, no es con todos que estoy enojado, es con una persona que me agradió. Entonces, identifico a esa persona. E identifico por qué estoy enojado con esa persona. Entonces, es importante reconocer esas emociones, ¿no? No ocultarlas, no decir, no, ya me va a pasar, ¿no? No pasa nada. Porque el problema es que pues están ahí, a veces se quedan ahí, ¿no? Y a veces como que quedamos rumiando esto, pero qué desgraciado, ¿por qué me hizo esto? Y entonces eso nos afecta, nos quita la paz, nos roba la alegría e incluso la energía, ¿no? Entonces, por eso es importante y necesario reconocer. Estoy alegre, estoy contento porque sí, no sé, porque ganó Argentina o porque, no sé, me dieron un adelanto o me subieron el sueldo, no sé, alguna alegría que tengamos, ¿no? Entonces, por eso, pues reconocer por qué estoy alegre y contento. Por supuesto, el Señor nos invita pues a esa alegría que nace del corazón, no simplemente alegrías superficiales, por supuesto, ¿no? Es necesario observar y contener vivencias de nuestra infancia. Esto es importante porque ahí tenemos muchas experiencias que nos ayudan a recordar, ¿no? Como por ejemplo cuáles eran nuestros sueños, ¿no? Por ejemplo, a qué jugabas cuando eras niño, ¿no? Eso de repente te ayuda a recordar un poco lo que decía la Santa Madre, ¿no? Que dice que ellos con su hermano Rodrigo jugaban allí a las ermitas y a los ermitaños y pues tenía en su corazoncito pues esa experiencia, ese deseo de Dios, ¿no? Ya cuando creció, entró a la adolescencia, se olvidó, ¿m? Pero luego el Señor le permitió volver a eso. Entonces, a veces uno olvida, pues no sé, esos sueños, esas esperanzas, esas expectativas que uno tiene pues es necesario como que verlas, ¿no? Reconocerlas, darme cuenta que están ahí en mi vida y que son buenas y positivas, ¿no? Hay experiencias obviamente dolorosas y que será necesario trabajarlas también, integrarlas en mi vida, reconciliarme con mi historia, porque también es importante y necesario en este camino hacia la plenitud. También es necesario en este conocimiento de nosotros mismos mirar con distancia sin juzgarnos. Esto es importante, ¿no? Mirarnos así, ¿verdad? No meternos ahí como en el sufrimiento, en el dolor o en la situación que me está agobiando, afectando. Eh, es necesario ver el bosque desde la loma, por decirlo así. No verlo desde el árbol que tengo enfrente, ¿no? Ahí como que está en mis narices y obviamente no voy a poder ver más, ¿no? Entonces es necesario
tomar distancia, subirme a la montaña desde donde puedo ver todo el bosque y descubrir un panorama bello, hermoso, maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente, pues sin juzgarme, sino pues mirarme con amor y con misericordia, como me ve Dios, ¿no? Que también hay cosas, muchas cosas positivas en mi vida. Es más, hoy lo que soy, pues es fruto también de esa experiencia que Dios me ha dado y que me ha fortalecido, mis virtudes también. Es importante reconocer esa dignidad y hermosura que Dios nos ha creado, dice Teresa. Teresa de Jesús, a partir del símil del castillo interior, dice, basta decir su majestad que es hecha su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima, esa dignidad y hermosura del alma. Hermosura que no se pierde aunque la persona viva en pecado. Si se siente indigna de Dios, o como estaba espantada de ver tanta majestad en cosa tan baja como mi alma, entendí, no es baja, hija. ¿Mm? Entendí, no es baja, hija, pues está hecha a mi imagen. En estos cuentas de conciencia de la santa, pues tiene esos diálogos de oración con el amado, ¿no? Con Jesús. Normalmente siempre eran después de la comunión. Entonces se ponía a hablar, ¿no? Y entonces ella dice, pues ella se escandalizaba, estaba escandalizada de ver tanta majestad, ¿m? Que Dios le otorgaba en esos momentos de oración. En cosa tan baja, dice ella, se siente así como que pequeñita, ¿no? Pero el Señor le dice, no es baja, hija, pues está hecha a mi imagen. Entonces descubre esa gran hermosura. Es importante, dice Santa Teresa, andar en verdad. El camino de la oración, el camino de la espiritualidad, es necesario partir de nuestra verdad, de nuestra tierra sagrada, de lo que soy, de lo cómo soy. Y dice la Santa Madre que no es tanto ver nuestras limitaciones, nuestra fealdad, sino ver la belleza de Dios. Entonces, viendo su belleza, viendo su grandeza y hermosura, descubro mi realidad, mi humanidad, que tiende hacia el amor, hacia la plenitud, ¿no? Entonces, no quedarme ahí, no quedarnos enanos, dice la santa, ¿no? Sino que, pues, volar como las águilas, ¿no? Entonces, andar en la verdad es importante, dejar salir lo que no es, lo que no soy. Muchas veces en la vida he vivido en función de los demás, en función de lo que digan, de lo que hagan, de lo que piensen los demás. Y como dice la canción, me olvidé de vivir. No soy lo que soy, ¿no? Entonces es importante entrar en nosotros, descubrir nuestra verdad y decir, elijo ser yo mismo, ¿no? Aunque a veces eso cuesta, porque de repente es necesario dejar otras cosas, como veremos, dejar ciertos apegos, ¿no? Pero pues no, es necesario, porque eso nos da libertad y nos da paz y nos da plenitud de vida, porque vives plenamente. Entonces, dejar salir lo que no es. San Juan de la Cruz dirá, sacar lo que no es Dios para que entre Dios en tu vida, ¿no? Reconocer, por supuesto, los mecanismos de defensa, ¿no? Que por supuesto en algún momento de nuestra vida pues nos ayudaron a que no nos hicieran daño, a no sufrir. Pero pues en este camino de interiorización y de dejar a Dios entrar en nuestra vida, pues ya no lo vas a necesitar, ¿no? Un poco es como lo que le dice Jesús al paralítico, toma tu camilla, vete y vete en paz, ¿no? Entonces, reconocer mis mecanismos de defensas, mis proyecciones, mis racionalizaciones, mis miedos, todas aquellas situaciones que me quitan, que me apartan, que no me dejan ser libres. Entonces, darme cuenta. Aceptar nuestra historia de vida, incluyendo la de nuestros antepasados. Esto es importante. Reconocer pues que nuestros abuelos, nuestros padres, pues nos dieron todo lo mejor que ellos podían, ¿no? A veces puede ser que por su historia, por su realidad, tal vez hubo situaciones que tal vez fueron
pues que no fueron tan agradables, ¿no? Pero bueno, fue parte de su vida, ¿no? Entonces, acoger, pues en nuestras generaciones, ¿no? En las cuales Dios ha estado presente en esa historia de salvación también, ¿no? Y acoger lo bueno, ¿no? Y dejar aquello que no me corresponde, por supuesto. Yo no tengo por qué pagar la deuda de nadie, ¿no? Como quien dice, yo no tengo que como que vivir la experiencia de otros, sino pues aprender a vivir la mía. Entonces, decir, acoger lo bueno, ¿eh? Gracias por el amor, gracias por, no sé, pues el esfuerzo, la dedicación, la constancia, gracias por cuidar de mí cuando era pequeño. Entonces, y lo acojo con alegría y esperanza, ¿no? Y pues no acepto, por ejemplo, no sé, pues esas situaciones de alcoholismo, esas situaciones de violencia, esas situaciones, pues ahí de algunas realidades que no estuvieron tan agradables y bonitas, pues no, ¿verdad? Gracias por eso, pero acojo lo bueno. Entonces es importante aceptar nuestra historia, todas las cosas buenas y todo lo que no ha sido tan bueno también, que es parte de mi vida, ¿no? Entonces, ¿verdad? Un poco reconocer de dónde nos ha sacado el Señor, ¿no? Reconocer eh, de qué nos ha librado, ¿no? Y eso nos ayuda, pues, a recordar las misericordias de Dios. Un poco la experiencia del pueblo de Israel que le invita a recordar el pasado, ¿no? Para agradecer a Dios, ¿verdad? Hay un cántico que va recordando las hazañas que Dios ha hecho. Y va repitiendo, porque es eterna tu misericordia, ¿no? Porque es eterna misericordia. Grande contento es para el alma atender que nunca dio falta al alma, del alma, aunque esté en pecado mortal, dice el santo, cuanto menos en la persona que está en gracia. Es decir, que Dios está presente en la persona que está en pecado. Pecado mortal. Cuanto más en la persona que está en gracia, por supuesto, ¿no? Claro, esto pareciera escandaloso, ¿no? Pareciera ahí como un atrevimiento decir esto, pero en realidad es verdad, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿no? Y cómo Dios no va a olvidar la obra de sus manos, ¿no? Jamás. ¿No? Aunque un padre, aunque una madre olvide el hijo de sus entrañas, yo jamás lo olvidaré, dice el Señor. Y dice el santo, Dios es que Dios en cualquier alma, aunque sea el del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Segunda subida 5:3. Así que, pues el alma en cualquier situación en que esté, en sí es una hermosísima y acabada imagen de Dios. Primera subida 9:1. Es importante tener una sólida identidad, reconocer los condicionamientos del pasado. Como decía, pues a veces hemos vivido en función de los demás. No sé, he hecho todo lo que sea necesario para que mi papá, mi mamá me ame, me quiera. E incluso he hecho, pues a lo mejor lo que no quería, ¿no? No sé, algo tan sencillo, pero tan grave, tan profundo como, por ejemplo, no sé, mi papá quería que estudiara para médico, ¿verdad? Y a lo mejor yo quería ser abogado, como la canción, ¿no? Yo quiero ser bombero, ¿no? Entonces, a lo mejor, entonces, pero no soy feliz, no estoy contento. Entonces, ¿qué situaciones, qué condicionamientos de la cultura, de los amigos, de los medios tengo hoy, ¿no? Y entonces que no me deja ser feliz, ¿no? Hay muchos jóvenes que a lo mejor que hoy pues se sienten amargados y tristes porque a lo mejor no alcanzan las expectativas que los medios de comunicación le presentan, ¿no? Y hay muchos jóvenes incluso que atentan contra su vida porque sienten que no alcanzan pues las expectativas de vida, ¿no? Entonces también transformar nuestras emociones negativas en positivas. Eso es importante, transformarlas, ¿no? No es que las vamos a quitar, ¿no? Porque a veces están ahí y están fuertes. Y a lo mejor me quieren recordar algo, ¿no? No sé, por ejemplo, pues estoy enojado con una persona que tengo un odio profundo, ¿verdad? Con una persona porque pues a lo mejor me abusó de mí cuando era pequeño, ¿no? Y entonces, por supuesto, ¿verdad? La única vínculo que tengo a lo mejor es ese odio que le tengo a esa persona.
Pero pues con la ayuda de Dios y en ese proceso, por supuesto, voy transformando esa situación, ¿verdad? Ese odio en una misericordia, en una compasión, en un perdón, ¿verdad? Es un camino, es un proceso, no es así como quien dice, bueno, tenés que perdonar, ¿no? Claro que no. Hay un camino, hay un proceso, ¿no? Y que por supuesto solo desde la dimensión del amor, solo desde la dimensión de la cruz, puedo transformar eso, ¿no? Incluso, pues es lo que da sentido a la cruz, ¿no? Antes de que Jesús subiera a la cruz, pues la cruz era signo de muerte, ¿no? Era signo de lo peor que le podía pasar a un asesino o a un ladrón. Pero cuando Jesús sube a ella, le da sentido, le da una experiencia transformadora y se convierte en el árbol de la vida, en árbol de la salvación. Es importante ser conscientes del presente y aceptar nuestros antepasados también, ¿verdad? Entonces, ser conscientes de lo que vivo hoy, y estar con los piececitos bien puestos en la tierra. Es cierto que queremos ser santos, es cierto que queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero, pues, mientras tanto, estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Así que, aunque queremos ir al cielo, pero bien ubicados, bien polo a tierra aquí en este mundo, en esta vida que Dios nos da. Y por supuesto es importante en esta sólida identidad la restauración de la ley del amor, que vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y luego continuamos. Muchas gracias, Fray Luis. Dios le pague por esta primera parte de la sesión del día de hoy. Y pues tenemos 10 minutos de receso. A las 8:10, Dios mediante, nos vemos. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas.
Muy bien, queridos hermanos y hermanas, volvemos con gran entusiasmo a escuchar la segunda parte del módulo del día de hoy y Fray Luis nos estaba puntualizando aspectos trascendentales y muy importantes. Sobre todo nos invitaba a transformar aquellas emociones negativas que nosotros tenemos, comprender cuáles son esos condicionamientos del pasado que nosotros también poseemos y también ubicarnos en este presente. Así que continuamos, Fray Luis, con toda la alegría y el entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Adelante. Muy bien, entonces es necesario tener la sólida identidad. El ser humano lleva en sí la notable pero desafiante tarea de la libertad. Esto es importante. La libertad que Dios no quita a nadie, siempre es un caballero que respeta profundamente la libertad de cada persona, la cual le ha sido otorgada como un don para autoconstruirse. Dice el santo, porque aunque es verdad que el alma desordenada en cuanto al ser natural está tan perfecta como Dios la creó, pero en cuanto al ser de la razón está fea. Eso, lo que quiere decir es que, pues, en su esencia, pues está hermosa, está bella, es porque Dios la ha creado, ¿no? Y Dios no ha hecho, pues, ahí cualquier cosa, ¿no? Nos lo ha hecho bien. Pero bueno, a nivel humano a veces está desordenada, ¿no? Está desordenada y está fea, pues, ¿verdad? Pero pues lo bonito y lo hermoso es que pues vamos en este camino para ponerla bella y hermosa, para que el mismo Dios la vaya hermoseando, ¿no? En la medida en que nos vamos disponiendo. Y bueno, finalmente, pues es importante en este proceso, ¿m? En esta experiencia teresiana, el desapego y una virtud tan importante y tan necesaria es la humildad. Dice Santa Teresa de Jesús, no permitir, nos permite ser libres, por supuesto. ¿M? Lo contrario del apego es la libertad. ¿M? Entonces, por eso es importante esa libertad, ¿m? Con nosotros, con los demás. Y por supuesto, Dios nos quiere libres, ¿no? Dios no quiere que le sigamos por miedo, por temor, sino por libertad, ¿no? Porque descubriendo el amor que Dios nos tiene, pues le correspondemos a ese amor, ¿no? Y así en todas las otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio, nadie que no se posea a sí mismo no se puede dar a la otra persona, ¿no? Un cónyuge que no se ame a sí mismo, porque el amor hacia al otro comienza por el amor auténtico y verdadero a sí mismo, para poder darse. Y por supuesto, tiene que ser libre. Una de las condiciones para un matrimonio, por ejemplo, es la libertad, ¿no? Que no haya ninguna coacción de nada ni de nadie. Entonces, esto es importante. Y además, pues, el ser felices, ¿no? La felicidad que no es como la del mundo, ¿no? Que dice que para ser feliz tienes que tener el último automóvil, el último iPhone, ¿no? El último, no sé, grito de la moda. No, pues la felicidad que Dios quiere, que Jesús quiere, pues se vive en los contrastes de la vida, ¿no? En las bienaventuranzas nos habla, dichosos, felices los que lloran porque ellos serán consolados, ¿no? Por supuesto, llorar a menos que sea de alegría, pero llorar no es que sea bonito y agradable, ¿no? Pero bueno, cuando lloras, pues el Señor te permite también limpiar tu corazón, ¿no? Entonces eso te hace feliz, te hace dichoso, te hace bienaventurado. Y así hablando, va hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que uno ve en el mundo y en la vida, y Dios nos ha dado dos ojos para que podamos ver y contemplar los colores, las formas y las figuras, pero a veces puede ser que tengamos, pues sí, nuestros sentidos un poquito heridos también, ¿no? Y entonces, pues, no vemos las cosas buenas, solo vemos lo negativo, pues a veces vemos cosas que nos distorsionan la mente y el corazón, ¿no? Etcétera. Entonces eso nos va amargando la vida. Entonces el Señor nos invita
a que seas feliz, dichoso, bienaventurado. Esa felicidad. Ahí en medio de los contrastes, ahí en medio de tu realidad, de tu historia personal. Porque la felicidad no es, la felicidad no es sinónimo de tenerlo todo perfecto, de que todo sea fácil, de que todo sea color de rosa. No. ¿Mm? Hay personas que viven una experiencia dolorosa, a lo mejor Dios les permite asociarse a su pasión, ¿no? A lo mejor en una enfermedad, pero son felices, dichosos. No quiere decir que no les duela, no quiere decir que no pasen noches terribles, que no puedan dormir, pero su corazón está en paz, su corazón es dichoso y es feliz, ¿no? Entonces, esa es la felicidad que Dios quiere para nosotros. Y eso nos lo da el desapego, porque cuando estamos apegados, ¿verdad? Ahí vivimos esclavizados, ¿no? A una cosa, a una persona, a una situación. Entonces, pues no, no nos hace bien. Es importante también en la madurez. En el camino de la vida vamos siendo maduros, vamos madurando, ¿no? Y eso lo da, sí, los años, pero también lo da la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría cristiana, la sabiduría bíblica, que no es sinónimo de conocimiento solamente, ¿no? No solo es sinónimo de tener, pues, no sé, de aprenderme, no sé, de ser una enciclopedia, aunque, pues, claro, por supuesto, entre más letrados vas a conocer más cosas, por supuesto, pero lo que quiero decir es que la sabiduría es más bien, es, eh, es como vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y sobre todo vas aprendiendo de la vida, de las cosas, ¿no? No sé, ya he aprendido porque a lo mejor me he quemado suficiente que si me acerco mucho al fuego me quema, ¿no? No. Entonces tengo que estar a una distancia que me dé calor, que me dé luz, que me dé abrigo. Y voy a estar feliz y dichoso, ¿no? Que no me pase como las palomillas esas, ¿no? Que cuando andan revoloteando y ven el foco, se acercan tanto al foco que se quedan pegados ahí, ¿no? Algo así también en la vida humana, ¿no? Ese desapego, voy madurando pues en la medida en que voy siendo libre también. Voy viviendo pues esa libertad de hijo de Dios que Dios me ha dado, ¿no? Entonces voy madurando, voy aprendiendo de mis errores, ¿no? No lo voy cometiendo, aunque a veces somos necios o a veces somos ahí como que de dura cerviz, que a veces caemos una y otra vez, y no aprendemos. A veces Dios permite también la purificación a través de la noche oscura para que te libres totalmente de esas cosas, de esos apegos, ¿no? También es importante, por supuesto, vivir los frutos del Espíritu Santo, que nos habla Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Entre los que destaca entre los frutos del Espíritu Santo, pues la caridad, el amor, ¿no? El amor que lo puede todo, el amor que trasciende todo, y la alegría, el gozo. Entonces, es importante vivir en esa experiencia de Dios. Lo que decíamos al inicio, dejarnos guiar por el Espíritu Santo es vivir, es cultivar las experiencias, los frutos del Espíritu Santo en nosotros mismos. Y por supuesto la humildad. Santa Teresa de Jesús, cuando habla de la oración, dice, ella pide tres, y es lo que hemos ido hablando, ¿no? Tres virtudes: deshacimiento de todo lo creado, amor unas con otras, verdadera humildad, la humildad, y más adelante le agregará una cuarta virtud, que es ella le llama determinada determinación, que es, como quien dice, la opción fundamental, la decisión, ¿no? Es decir, bueno, ya no voy a dudar de que Dios me llama a la vida consagrada, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en una etapa de mi vida pues tenía dudas, ¿será que yo soy religioso, que voy a ser religioso? Pero a mí me llama la atención otras cosas, ¿no? No, pues eso, la determinada determinación que dice la Santa Madre, esa es la opción fundamental, ¿no? Y entonces, pues eso, hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude. Entonces,
Y en eso es importante, pues, esa virtud también. San Juan de la Cruz dará especial énfasis a las virtudes teologales, por supuesto, ¿no? Y a las virtudes en general, convirtiéndose estas, las virtudes, en medio de sanación. Especial interés tendrá también en su doctrina el esfuerzo ascético basado en la negación voluntaria de las apetencias desordenadas por puro amor a Cristo. No en una negación por negación, ¿m? ¿Verdad? Porque a veces se descontextualiza al Santo Padre diciendo que es el santo de las nadas, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. No, sino que es esa negación que nace del amor, que nace de la libertad. Es decir, por ejemplo, como les decía, bueno, a ver, no sé, sufro de alcoholismo a lo mejor, y entonces pues, no sé, por amor a mi familia, por amor a Dios, y porque descubro que eso me hace daño, entonces voy a tratar de evitar el licor, ¿no? Evitar la primera copa, ¿verdad? Pero puede ser que me pase como aquel borrachito, ¿no? Y entonces pide un trago, ¿no? Y lo bota, lo echa al suelo, ¿no? Entonces le dice, ¿pero qué? ¿Por qué bota ese trago? Dice, porque dicen los alcohólicos anónimos que el que hace daño es el primer trago, dice, ¿verdad? Entonces, deme otro, ¿no? Entonces, no, no es así, no es la cosa así, ¿verdad? Y eso se hace por amor, por libertad. ¿M? Cuando en las relaciones interpersonales, por ejemplo, pues se vive desde el condicionamiento, desde el apego, desde la sobreprotección, desde a lo mejor esa, no sé, ese, ¿cómo decir? La posesión, ¿no? Sí, la posesión e imposición, y no desde el amor. Entonces las cosas se vuelven así difíciles, ¿no? Se vuelve tóxico el ambiente, como decimos por ahí, ¿no? Pero cuando es desde el amor, se acepta todo, perdona todo. Un poco los frutos del amor que dice el himno a la caridad, ¿no? Entonces, pues hay que practicarlo en la vida diaria. También Teresa de Jesús nos invita a la construcción de la persona del orante, proponiendo para ello el trato de amistad, la oración, por supuesto, que es un trato de amistad con el Señor y la práctica de las virtudes también. Ahí hay varias citas, por ejemplo, el libro de la vida 8.5, que nos define qué es la oración, el camino de perfección, en la versión de Valladolid 4, número 4, en las terceras moradas 2.6, en las séptimas moradas 4.7, ¿verdad? Donde se nos invita a practicar las virtudes. Más por amor que por rigor, dirá la Santa Madre, más con industria que con imposición. Yo procuro más llevar a las hermanas por las virtudes que por la imposición. Pues yo no desearía otra oración sino la que me hiciese crecer en las virtudes. Y esto es importante. Si tu oración no te está llevando a crecer en las virtudes, pues revisa tu oración, ¿no? O no estás dejando que Dios actúe en tu vida, no estás dejando que Dios, ¿verdad? Corresponder a la gracia, al amor, a la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, pues es necesario continuar, ¿no? No cansarnos, ¿no? Porque tampoco desanimarnos, es decir, si no veo las virtudes, pues así como heroicas, ¿no? Como los santos, pues paciencia, no pasa nada. Si por lo menos logras que de 7 veces que mientes en el día, pues logras a lo mejor mentir 6, pues un avance, ¿no? Entonces, no cansarnos, como dice Pablo, no cansarnos de hacer el bien. Para ambos maestros espirituales, San Juan y Teresa, la persona solo alcanzará su plenitud cuando ésta se habla plenamente a Dios, pues la meta a la que todos están llamados por vocación divina es la unión íntima del alma con Dios, ¿verdad? Segunda subida 5.3, séptima morada 1.5.6. Juan de la Cruz hace esta sentida exhortación. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas,
¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Dios nos llama a grandezas, creadas no para ser enanos, no para ser pollo, como dice el ejemplo, ¿no? Sino para ser águilas, ¿no? Para volar. Pero a veces sentimos que somos pollos, ¿no? Cuando somos águilas, que podemos volar. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Y Teresa de Jesús dice, con ser de natural el alma tan rica y poder tener su conversación, poder conversar con Dios, no menos que con Dios, dice. Puedes tratarle como con amigo, aunque Dios, ¿no? Aunque el rey puede tratarle así como amigo, ¿no? De tú a tú. Le puedes hablar de tú a tú, hablarle de corazón a corazón, no con palabras rebuscadas, sino que ahí, en libertad. No decirle al Señor, ¿verdad? Imagínese usted que va a un amigo y le dice, conspicuo y perínclito amigo, tanto tiempo que no lo veo. ¿Verdad? En primer lugar la va a ver raro y le va a decir, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué me hablas así? No, pues igual en la oración no le hablamos con palabras elevadas o rebuscadas que a lo mejor no me dicen nada. En cambio, si le digo alguna palabra, aunque sea sencilla, pero si nace del corazón, mejor, mejor. Entonces, eso recomienda Teresa de Jesús. Y por supuesto, el conocimiento propio. Y el conocimiento propio, el conocimiento de Dios se complementan. Entre más me conozco, más dejo que Dios actúe en mi vida. Entre más descubro la acción de Dios en mi vida, más pues me doy cuenta de la dignidad con la que tengo, ¿no? Y ya no me trato así como cualquier cosa, sino que con esa dignidad. Y obviamente, cuando me trato con respeto, con dignidad, por supuesto voy a valorar, voy a respetar a los demás también, porque reconozco, porque descubro la presencia de Dios en los demás, ¿no? Dice Santa Teresa, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Y mirando su grandeza, acudimos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Entonces Santa Teresa no nos invita o no pone el énfasis a ver lo negativo que hay en nosotros. No, primero lo positivo que hay en Dios. La hermosura, la grandeza, la blancura que hay en Dios. Y luego pues al verme reflejado, pues veo mi humanidad, pues. Entonces ahí descubro que soy llamado a esta grandeza. Entonces también recordar que este camino dura toda la vida. No quiere decir que hoy ya yo profesé como carmelita descalzo, yo ya estoy inmune a todo, yo ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener tentaciones, ya no voy a tener... No, al contrario, comienzas a vivir y dura toda la vida, hasta el último momento, hasta el final, como Teresa decir, al fin muero hijo de la iglesia, ¿no? Al fin muero hijo amado de Dios. Dice Teresa, tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de oración. A veces es necesario un momentito de conocimiento propio, ¿no? Y dice Teresa, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando hacemos el examen de conciencia, ¿no? Recordar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida para agradecer a Dios, ¿no? Y dirá una frase muy bonita, no sé si está aquí, pero dice que entre más nos despertamos a amar, entre más reconocemos que recibimos de Dios, más despertamos a amar a Dios. Dice aquí San Juan de la Cruz, el ejercicio del conocimiento de sí, que es lo primero que tiene que hacer el alma, de hacer el alma para ir al conocimiento de Dios. Entonces, por eso es importante también darme cuenta. Y por supuesto, orar siempre. Y así que a medida que crece la vida orante, irá creciendo también el conocimiento propio y se irá tomando conciencia progresiva de la hermosura y dignidad del alma. Dice San Juan de la Cruz, y al principio que se hace esto, el desposorio, que es la primera vez, comunica Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseándola, te pone bella, hermosa, hermoseándola de grandeza y majestad, y arreándola, dándole dones y virtudes, y vistiéndola
de conocimiento y honra de Dios. Es decir, en ese camino que vas buscando, esto lo dice San Juan de la Cruz cuando va explicando el cántico espiritual, ¿no? El cántico espiritual narra la experiencia del alma que se da cuenta que es amada de Dios. Entonces sale en su búsqueda, ¿no? Pero pues ahí va preguntándole las plantas, a las cosas, ¿no? Va preguntándose a sí mismo, va pidiendo ayuda a los ángeles, va pidiendo ayuda a todos. Y al final, ¿verdad? Lo primero es que Dios concede esta gracia del desposorio espiritual, ¿no? Que es lo primero, dice el santo. Entonces aquí el Señor reviste de una belleza, de una hermosura, ¿verdad? De una majestad, ¿no? Y le concede dones y virtudes, ¿no? Entonces, por eso, pues vemos cosas grandes en las personas, ¿no? ¿Mm? Así que ánimo a seguir adelante. Bueno, para concluir, decimos que es importante mirarnos en verdad, ¿m? Así, tal cual como somos, sin miedo, sin temor, ¿m? Sin ocultar nada, y menos delante de Dios, porque Él nos conoce, pues, ¿no? Conocernos y asumirnos con nuestra historia de vida, tal cual, no importa la que sea, es importante acoger esa vida, utilizando nuestra conciencia psicológica, esa gracia que Dios da también, de esa capacidad que Dios nos da de pensar sobre nosotros mismos, de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Esa conciencia psicológica y vivir el presente tomando decisiones con la ley del amor, por supuesto. Es importante, a través de ese conocimiento de la conciencia psicológica, que es la capacidad de observarnos a nosotros mismos, reconociendo mi vida tal cual, mis necesidades, mis carencias, mis debilidades, mis limitaciones, mis capacidades. Todas estas cosas, ¿no? Podría decir uno, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo reconozca que tengo debilidades, que tengo limitaciones, que me cuesta esto, que tengo carencias, ¿verdad? A veces de repente alguien te dirá, no, eso, de repente, no, ¿cómo va a ser eso, no? Eso sería como baja estima, ¿no? No darte cuenta de que, o reconocer que tienes estas debilidades, pero al contrario, esto nos da la fortaleza, esto nos ayuda pues a conocernos realmente. Y por supuesto conocer mis capacidades, mis sentimientos, mis pasiones, mis posesiones, mis fijaciones, mis temores, mis condicionamientos, mis egocentrismos. Es decir, todo, tal cual, como soy. Ser consciente. Obviamente, si es algo negativo, no para quedarnos ahí, sino para pedirle ayuda a Dios y para, pues a lo mejor, ayudar a otras personas, ¿no? ¿Verdad? Nosotros que hemos pasado por la prueba, por la noche oscura, alguien que ha pasado, pues sí, por donde asustan, como decimos popularmente, puede ayudar a otros, ¿no? Como decía Henry Nowen, que nos convertimos en sanadores heridos. Nosotros que hemos sido heridos, pero que hemos sanado, pues ayudamos a otros y tenemos compasión y misericordia cuando otro sufre de alguna situación con la que conectamos, ¿no? Por eso es importante que cada persona pues también se vuelva en cierta manera acompañante espiritual de sí mismo, ¿no? Sanador de uno mismo. Y por supuesto, no juzgar, tomar distancia, como decíamos, para conocer en verdad, para ver las cosas en su conjunto, mi vida en lo conjunto, no determinar mi vida por una parte de mi vida, ¿no? Porque a veces, como les mencionaba en clases anteriores, a veces uno se identifica hasta con su propia enfermedad. Es que dice, es que yo soy hipertenso. No, sufres, padeces. Es que yo soy alcohólico. No, sufres, padeces, tienes problemas con la bebida, pero no eres eso. Entonces, vernos en verdad. No se queda obsesionada en el pasado o consigo mismo. No se queda ahí, sino que recuerda el pasado con gratitud y agradece a Dios de donde te ha llamado,
y se apoya en la ley del amor y todo lo transforma en bien. Conciencia de la ley del amor. ¿Qué es eso? Acoge la verdad sobre nosotros y los demás, mi verdad, y la de las demás, para luego tomar decisiones, ¿no? Entonces, no sé, pues eh, en camino de la vida, pues no sé si ser religioso o casarme. Entonces, dos cosas buenas. Es necesario discernir entre dos cosas buenas. Entonces, pues ahí tomo decisiones. Esta capacidad es la que nos lleva a ser personas libres. Maduramos en la medida en que nos involucramos con nuestra voluntad. Esa capacidad que nos da Dios, ¿no? La voluntad para optar por el bien, por supuesto. Se ejerce el amor en plenitud. Entonces, esa es la conciencia de la ley del amor. Es amar de caridad que busca la vida y sanación de nosotros y de los demás basados en la misericordia del Padre. También la integración dura toda la vida, como les decía. Es importante estos pilares. La misericordia de Dios que permite conocernos, perdonar a quienes nos han dañado y aceptamos a nosotros mismos. La divina misericordia que nos permite mirar el futuro con confianza y la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda en todo esto, ¿no? Y también hacia la madurez psicoespiritual. Es importante la conciencia del presente, lo que ocurre en mí y en los demás, lo que vivo hoy. Como diría Teresita, solo tengo el día de hoy para ser feliz, el ser auténticamente, enfrentarme a la verdad dejando los mecanismos de defensa atrás, o pues decir, no los necesito, ser nosotros mismos, ser lo que Dios ha soñado que sea. La intimidad, esa capacidad de relacionarse sanamente con las personas, comprendiendo, solidarizándome, apoyándome mutuamente en el crecimiento emocional y espiritual, esa intimidad. Esa creatividad también, motivación dirigida hacia el sentido de la vida. Hacia ahí nos encaminamos entonces, hacia esa madurez. Conciencia del presente, autenticidad, intimidad conmigo mismo, que nadie me puede quitar ni arrebatar, y esa capacidad creativa que transforma absolutamente todo, incluso aquello que aparentemente es difícil y cruel. Yo pongo un ejemplo así un poco tosco, ¿no? Y digo que hasta del estiércol se saca energía, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, bueno, el estiércol ya no sirve, es lo que botamos, ¿no? Pero resulta que si lo procesamos, podemos sacar energía, ¿no? Y es muy buena también. Además, puede producir abono, ¿no? Y esto aplicándolo a nuestra vida, es decir, de todo, absolutamente todo lo que te ocurra en tu vida, puedes sacar algo positivo, ¿no? Y puedes ser sabio y puedes ser auténticamente hijo, hija amada de Dios. Para concluir, vamos a escuchar este canto, que es una versión musicalizada de uno de los poemas de Santa Teresa de Jesús, que canta pues la hermosura de Dios y sobre todo nuestra pequeñez y cómo Dios en su infinita misericordia ha querido unirse a nosotros, ¿no? Y por eso ella canta, exulta, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin temor deshacéis. De manera que nos invita pues a tomar conciencia cómo todo un Dios ha querido venir a posarse en tu corazón, en tu alma y amarte tan extraordinariamente como te lo mereces, como eres, hijo, hija amada de Dios. Fray, creo que por el momento no se está escuchando. No sé si puede dejar de compartir. Vuelve a compartir. Hay una opción que dice compartir sonido. Gracias.
A usted. Aquí, a ver, compartir sonido. Aquí está. Muy amable, Fray, gracias. Ah, espérate. Oh Ahora sí, Fray. hermosura que excedes a todas las hermosuras, sin herir dolor haces y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Moñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Oh hermosura que excedes a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba sin acabar. Acabáis sin tener que amar a más, engrandecéis nuestra nada. Oh hermosura que excedes a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fray, por esta hermosa exposición que nos ha brindado el día de hoy. Y yo creo que lo más bello que usted también nos ha ayudado a poder percibir de lo que el Señor nos regala es ver también cómo santos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz van acompañando, ¿verdad?, esta experiencia psicológica y esta humanidad, ¿verdad?, de una u otra forma. Y me recuerda mucho lo que nos dijo el Papa León XIV también en su visita a España, que la mística de ellos es una mística de ojos abiertos, que realmente palpa la realidad humana en las personas, afectiva, psicológica y espiritual, porque esa es la integralidad que nos dan nuestros santos padres, ¿verdad? Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Muchas gracias por esos apuntes tan valiosos que también yo creo que también pues me han ayudado mucho a mí. Dios le pague de verdad. Con mucho gusto, Isaac, y todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Muchas gracias. Y pues para ir culminando también el día de hoy con nuestra clase, también les invitamos a todos nuestros hermanos de las diferentes plataformas a también colocar sus dudas, consultas o preguntas. Ya hay algunos hermanos, Fray, que dicen que se alegran mucho, no, primeramente de verlo usted y también le agradecen por la clase del día de hoy. Y tenemos Muchas una gracias. consultita por aquí en comentarios.
indica lo siguiente. Comúnmente yo he escuchado que mecanismos de defensa hay varios precisamente, pero he escuchado de dos muy importantes, que es la psicologización de las cosas y también la espiritualización. Y yo por lo menos yo siento que he caído muchas veces en alguno de estos dos, sobre todo espiritualización. ¿Cómo podemos discernir cuando estamos cayendo en alguno de estos aspectos y cómo podemos salir de ello? Bueno, pues sí, cuando es la psicologización, pues es darle tremenda o excesiva énfasis a que todos lo puedo resolver a través de la psicología. La psicología es un medio que me ayuda pues a conocerme, a profundizar. Incluso los test, ¿verdad? Pues me dan digamos, una luz sobre algún tema, ¿no? Pero no quiere decir que eso vaya a ser así para siempre, porque no, en la medida que uno va cambiando, va creciendo, va madurando, pues digamos, los resultados serán diferentes, ¿no? Entonces, no quiere decir que un examen que me hice en algún momento y me salió, pues a lo mejor muy elevado ciertas cosas, ciertos niveles, pues no quiere decir que así voy a ser para siempre, ¿no? ¿Verdad? Que también ese es un problema cuando pensamos y decimos, pues que yo soy así, ¿no? Es como cerrarme a la posibilidad de ser mejor, de ser persona en plenitud. Y la espiritualización es ponerle profundo énfasis a que todo es, que todo, no sé, como que dejar como que dejar que solo Dios haga todas las cosas, ¿no? O sea, como que quien dice, es algo humano y de repente pues digo, no, pues eso que, no sé, a ver, por ejemplo, em, mm, a lo mejor tengo problemas de carácter, ¿no? Pues me enojo con rapidez, ¿no? Y entonces, no, pues, no, si eso, pues, yo soy así, ¿verdad? Si hasta los santos se enojaban y algunos santos habían que eran muy enojados y hasta Jesús se enojó, es cierto, es verdad. Pero decir como que querer explicar absolutamente todo, pues a la espiritualidad, ¿no? Y como que no hacer mi trabajo, no asumir mi responsabilidad, no, pues es peligroso, ¿no? Porque de repente, e incluso podemos justificar muchas cosas, ¿no? Que negativas, eh, desde ese punto de vista, ¿verdad? Puramente espiritual. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, de repente buscar pues un acompañante espiritual, aprender a discernir, ¿verdad? Y se discierne no entre lo bueno y lo malo, sino entre dos cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo mejor? Y eso a lo mejor implica pues renunciar, dejar mis gustos, implica de una manera, pues tomar la cruz de cada día, negarme a mí mismo y hacer realmente lo que Dios quiere, ¿no? E incluso, pues sí, a lo mejor de una visión demasiado espiritualista, es que le pido a Dios y casi como que lo obligo a que Él haga lo que yo quiero, ¿no? Entonces, no es que haga la voluntad de Dios, sino que Dios haga mi voluntad, ¿no? Es decir, como que le pido así que, y me enojo con Dios porque a lo mejor no ha hecho lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Pero pues tal vez tengo una visión un poco distorsionada, más bien estoy queriendo que Dios haga lo que yo quiero, pero realmente no estoy acogiendo en verdad la voluntad de Dios en mi vida. Entonces sí, se requiere pues acompañamiento. La oración, cuando es auténtica, me ilumina en esos aspectos, ¿no? Me ilumina cuando me doy cuenta de que me estoy engañando, ¿no? De que es un engaño del maligno también, ¿no? Un poco la humildad soberbia que dice la Santa Madre, ¿no? Que en algún momento de su vida dejó la oración porque tenía vergüenza. Pero ella dirá después, por males que haga, no dejes la oración, que es el medio por el cual Dios te da la vida. Y por supuesto, una vida espiritual profunda, una vida espiritual auténtica, normal, digamos, ¿no? De buen cristiano, de buen católico, pues, que busca a Dios no por miedo, por temor o por nada, sino
por amor, ¿verdad? Y porque descubro, pues, que Él es todo para mí. Y entonces, pues, cuando lo hacemos así, pues vamos siendo libres. El Señor nos va dando la gracia de darnos cuenta de todas esas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Fray. Y ya para culminar, tenemos una última consulta porque ya casi se nos está agotando el tiempo Ajá. y indica lo siguiente. Usted nos compartió mucho de la noche oscura, que es una idea que está presente en San Juan de la Cruz. Al respecto, podríamos decir que al reconocer nuestros traumas, heridas, apegos y demás, ¿estaríamos en esas pautas de noche oscura o cómo podríamos profundizarlo mejor? Sí, bueno, ahí hay que eh, primero dejarnos guiar por San Juan de la Cruz, porque no todo problema es noche oscura, digamos, ¿no? Puede ser que yo tenga problemas y crea que es noche oscura, pero por mis descuidos, por mis necedades, por mis fraquezas, ¿no? La noche oscura normalmente es que Dios te mete en esa noche y te mete pues no para aplastarte, ni para, no sé, como quien dice, pues un Dios castigador, ¿no? Sino para purificar un poco, ¿m? Para purificarnos y lo hace San Juan de la Cruz muy bonito porque nos explica que lo hace a través de las virtudes teologales o que crezcan en nosotros las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Y pues cómo las virtudes pues nos van ayudando a purificar, ¿verdad? Esas experiencias que no son Dios, ¿no? Entonces, es como ese proceso de dejar de sacar lo que no es Dios, ¿verdad? Es como quien dice hacer una limpieza profunda, ¿no? Y entonces a veces Dios, ¿verdad? En la noche pasiva, porque hay cuatro maneras de la noche, ¿no? La noche pasiva del espíritu, que es la mayor, la más profunda, decir que tú no lo buscas, que Dios te permite eso, que incluso no sientes a Dios porque te purifica en el espíritu, es decir, de tus gustos, ¿no? Incluso espirituales. Entonces, para que vivas en fe. Uno de los signos que sí es noche y es de Dios, es que a pesar de todo, a pesar de que no ves a Dios, a pesar de que estás pasando por esa prueba tan profunda, tan dura, incluso que se refleja en tu ser, en tu vida, pero hay paz, hay paz. Eso es uno de los signos de que es de Dios. Cuando es algo que, o por el maligno, o por mis cosas, pues estás inquieto, no estás en paz, vives amargado, dejas a Dios, pues ya no quieres orar. Entonces ahí a lo mejor está pasando algo que a lo mejor pues tienes que verlo a nivel humano, ¿no? Buscar un profesional de la salud que a lo mejor te acompañe en ciertas cosas, ciertos traumas que todavía no has resuelto y que pues sí, que están afectando. Obviamente se complementan, claro que sí, que si a nivel humano, como veíamos, pues me atiendo, me acompaño, me curo, voy a estar como en más disposición para vivir esa experiencia de Dios, ¿no? O si tengo una experiencia profunda de Dios, me va a ayudar a acoger, a llevar pues esa vida humana, aún en medio de mis fragilidades y mis limitaciones, ¿no? Entonces, digamos que se complementan, pero pues sí, hay que ver con calma, con serenidad, dejándonos ayudar por San Juan de la Cruz, pues que nos ilumine un poco en eso, ¿no? Muchísimas gracias, Fray Luis, por sus respuestas y también agradecemos también por su tiempo, su dedicación el día de hoy con la clase del día de hoy. Y no se Gracias. preocupen, queridos hermanos y hermanas, porque este curso todavía no ha finalizado y vamos a continuar Dios mediante la próxima semana. Muchas gracias, Fray Luis, de verdad, por el espacio que nos ha brindado y No. también a nuestros queridos hermanos y hermanas les mandamos un caluroso saludo. Esto es todo por el día de hoy, no sin antes, Fray Luis, pedirle también la bendición final para podernos retirar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes.
Feliz noche, Amén. que tengan una vida maravillosa. Amén. Muy feliz noche y muchas bendiciones. Dios les guarde y les acompañe. Gracias. 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 Hasta luego, buenas noches. Gracias, Fray Luis. Un gusto verlo, de verdad. Cuídese mucho. Gracias, Isaac. Que